de volver a contar con Jorge, al que voy a presentar brevemente, por si alguno de vosotros no lo conoce, sin la intención de hacer un currículum al uso, sino simplemente por qué nos interesa y por qué estamos colaborando desde hace tiempo. Jorge está hoy, aparte de con nosotros esta mañana, en el diálogo y en la conferencia que está titulada La novela como laboratorio narrativo de la IA. Está en Granada para presentar la compilación en Galaxia Gutenberg de su tetralogía de novelas titulada finalmente Las Huellas, que se presentará esta tarde en la librería Inusual, antes de llamar, acompañándole. Jorge Carrión, para nosotros es uno de esos escritores que ha sabido entender el carácter metamórfico y evolutivo de la novela, básicamente. Hablábamos antes de cómo poder definirse, tan sencillo como hablar de un escritor, pero un escritor que es capaz de saltar entre medios, de escribir reportajes en la faceta de periodista, de cronista. La crónica y el reportaje son parte de los géneros que él trabaja. Ha publicado una serie de novelas, de ensayos, hizo su tesis doctoral sobre Juan Goytisolo. Yo creo que la sombra o la figura de Juan Goytisolo como gran renovador en su momento de la narrativa en español es algo que forma parte de la ley de Jorge como escritor. Es académico, un académico, digamos, relacionado con la escritura creativa. El máster de escritura creativa de la Universidad Pompeu Fabra también forma parte de su actividad. Y de un tiempo a esta parte él ha ido probando y explorando, escribiendo y publicando en otros medios, el medio del cómic. Hablaremos brevemente, quizás en algún momento dado, de su colaboración con Saga del Museo, pero acaba de salir su último trabajo con Javier Olivares, sabéis que es guionista y showrunner, sobre Beckett, ni más ni menos, sobre Samuel Beckett, va a ser un cómic bien importante. Ha publicado ensayos, ha publicado, en los últimos tiempos también digamos, lanzó al territorio del podcast como guionista y como director de Solaris y sus 3 temporadas, y últimamente este año Gemelos Digitales. Pero la inteligencia artificial forma parte en distintos modos de ese mundo transmedial en que consiste la producción que nosotros estamos investigando aquí, la profesora María Ángeles Grande y yo mismo, pero no solo, que se articula sobre todo en torno a una novela que venimos trabajando en nuestros cursos de literatura comparada, que es Membrana, la novela del 22, si no recuerdo mal, 21, que es, en mi opinión, en nuestra opinión, una de las novelas más importantes, ya no solo en términos de lo que se llama de manera un poco laxa ciencia ficción, sino lo que él mismo llama realismo especulativo, sobre inteligencia artificial, y utilizando un dispositivo fascinante que es el del museo. El museo está en el centro de este universo transmedia. Aquí tengo Lo Viral, falso diario que tiene que ver con la experiencia de la pandemia, la novela de Membrana, publicada en Galaxia, la exposición que tuvo lugar en el Centro José Guerrero, como todos aquí pudimos disfrutar, la ocupación de un espacio tridimensional museístico con una expansión de la ficción de la novela, que da lugar a un falso catálogo o un pseudo catálogo. Todos los museos son novelas de ciencia ficción, que a su vez está relacionada con la diégesis de la novela, como una especie de precuela, pero al mismo tiempo una presentación de las obras de arte que formaban parte de la exhibición en el museo. Eso se completa con los ensayos de Solaris y últimamente con la ficción de Gemelos Digitales en Podium Podcast. Hay una nueva versión de la exposición que se encontró hace poco en uno de sus múltiples viajes a Latinoamérica, con lo cual tenemos una red que consideramos claramente un mundo transmedial, sobre el que estamos investigando, pero en cuyo centro hay un diálogo literario con la IA. No quiero olvidar una pieza bien importante que aparece
mochila, que es los campos electromagnéticos, ¿no? Los campos electromagnéticos no es la primera novela escrita con asistencia de la IA, pero sí en España el primer ensayo, el primer texto literario ensayístico relacionado con las inteligencias artificiales generativas de última generación, en concreto ChatGPT 2 y 3, ¿no? Un experimento con el taller de arte digital, taller Estampa en Barcelona, se publica en el 23, luego es posterior a Membrana y a todos los museos son novelas de ciencia ficción, y que es una pieza fundamental en este universo porque está escrita a no sé cuántas manos, ¿no? Está Jorge Carrión Espejo, y Jorge Carrión Espejo es el pre-gemelo digital, podríamos decir, en términos del ChatGPT de Jorge Carrión. Bien, esto es solo parte de lo que significa Jorge Carrión para la literatura contemporánea, y quiero subrayar la palabra contemporánea, ¿no? En términos de Miqueval, de nuestra colega en el proyecto Miqueval, que es la condición del artista y del escritor que dialoga con el pasado desde su más radical presente para traer el pasado al presente y estar construyendo el futuro al tiempo que se está produciendo ese diálogo, ¿no? Yo creo que el pensamiento y la escritura de Jorge se escapa de la rigidez de la cronología, se escapa de la rigidez de la secuencialidad histórica tradicional y entra en unas dimensiones que tienen que ver mucho con la ciencia. Yo creo que hoy vamos a hablar también un poco sobre esto, y no quería dejar citar la última entrada de su newsletter, porque la newsletter forma parte de alguna manera de toda esta red también, cuando hace unos pocos días él recomendaba la lectura del libro de James Brittle, Modos de Existir, en la colección de Galaxia Gutenberg que también él está coordinando, y se preguntaba, algo que está presente en algunos de estos libros también, ¿qué ocurre si el significado de la IA se halla no en la manera en la que compite con nosotros, nos desbanca o nos reemplaza? ¿Qué ocurre si, como la aparición de la teoría de redes, su propósito es abrirnos los ojos y la mente a la realidad de la inteligencia como algo que puede hacerse en toda clase de maneras fantásticas, muchas ellas más allá de nuestra propia comprensión racional? La inteligencia artificial, sintagma polémico en sí mismo como concepto, pero también la inteligencia vegetal y la inteligencia de las especies biológicas, ¿no? Es algo que te interesa especialmente. Otro de nuestros colegas, Rui Torres, artista digital y poeta digital, habla de lo post-digital como del momento en el que ya las tecnologías de la reproducción y la representación digital habían entrado en una nueva fase de diálogo con lo cultural y con lo biológico, dice él. Yo creo que el trabajo de Jorge en los últimos 6-8 años está claramente integrado en eso que podríamos llamar paradigma de lo post-digital, del diálogo en consiliencia entre la literatura y la ciencia, con este pivote de esa irrupción, esa disrupción que es la inteligencia artificial. Perdona que me haya extendido un poco, pero me interesaba aterrizar, sobre todo pensando en nuestros estudiantes de posgrado y en nuestros doctorandos, colegas que están aquí con nosotros. Así que estamos deseando oírte, bienvenido, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias, Domingo, y perdona tú por hacerte cargar todo esto en mi espalda. Bueno, buenas tardes. La verdad es que he dado una charla en un espacio increíble que hay en el Centro Histórico de Granada, que es como una especie de lugar medieval cerca de la... El salón de ensayos tiros. Sí, no, pero bueno, me gusta más este. Este paisaje es increíble. Y es muy laboratorio, ¿no? De relación entre lo humano, tecnológico, vegetal. Muy al escala, ¿no? Muy, sí. Bueno, la idea de la charla es presentar esto que ha comentado Domingo en su contexto e intentar reflexionar sobre cómo un escritor asume que trabaja en un laboratorio, ¿no? Hay como un mito romántico del escritor en soledad, del escritor que podría escribir un libro, un proyecto en cualquier lugar del mundo, aislado en el hotel, en un monasterio, en un estudio, con una pluma y un paquete de folio. Pero en verdad este mito es un mito y los escritores en general trabajamos conectados, trabajamos en contextos concretos, trabajamos en colaboración, en diálogos,
con herramientas tecnológicas, y a ese espacio creativo se le podría llamar, ¿por qué no?, laboratorio, y voy a hablar del laboratorio en el cual he estado creando estos proyectos que ha comentado Domingo. Y para ello primero me quería preguntar con vosotros qué es un laboratorio. En Chile se publicó el año pasado este libro de Yuri Carvajal, que es un ensayo precioso en forma de diccionario, que se llama Pequeño Diccionario del Antropoceno, y en la voz, en la entrada al laboratorio, dice esto: los laboratorios son lugares sociales y técnicos, un colectivo o ensamblado de culturas y dispositivos que buscan estabilizar un móvil inmutable, una referencia circulante, el neutrino, un segmento de ADN, la célula metastásica, el hiperconductor, etc. El hecho científico es ensamblado, realizado, hecho con paciencia, repetición y ensayo, ¿no? La ciencia trabaja con lo continuo, con lo mutable, e intenta de modo extraerlo y analizarlo como una suerte de singularidad, sin olvidar nunca el contexto en el cual habita, ¿no? Y me parece esta definición, que recuerda que el laboratorio no solo es un espacio científico, es un espacio social, ¿no? Y por tanto falible y viciado y sesgado por todo lo humano y lo relacional. También es un espacio técnico y siempre es un espacio colectivo. Me parecía que se podía, ¿por qué no?, tunear, remezclar y cambiar para preguntarnos, como pregunta de partida, si puede ser la novela o la narrativa o la literatura un laboratorio, ¿no? Entonces el nuevo texto, cambiándolo un poco, sería así: las novelas son espacios sociales y artesanales, un conjunto ensamblado de culturas y recursos que buscan estabilizar un móvil inmutable, una referencia circulante, la realidad presente o pasada, un mundo fantástico, la propia literatura. El hecho literario es ensamblado, realizado, hecho con paciencia, repetición y ensayo, ¿no? Es decir, igual que cuando estuve en el CERN vi la locura de intentar relatar las trayectorias de las partículas elementales y de interpretarlas, ¿no? Podemos decir que la propia realidad, el siglo XXI, o la historia de la literatura, o las relaciones sociales, o los mundos fantásticos, también son esa especie como de relaciones y de trayectorias y de partículas, elementos que se están moviendo, y tú lo que haces en una novela, en un libro, es intentar extraerlos, representarlos y darles un sentido, una interpretación. De algún modo, por tanto, la novela, ¿por qué no?, se podría interpretar como un laboratorio. Y por novela no me refiero solo a una novela como un libro, aunque yo trabajo con libros en papel, sino a una constelación de libros y de proyectos no textuales y no impresos que finalmente se relacionan, cómo se relacionarían el tipo de fenómenos científicos que se trabajan en el Barcelona Supercomputing Center, en el CERN o en cualquier otro laboratorio científico, ¿no? Siempre determinado, evidentemente, por el estado de desarrollo de la tecnología de ese momento histórico. Como decía Domingo, mi relación a través de la literatura con la inteligencia artificial empezó en realidad en el 2018, cuando se me ocurrió esta novela, Membrana, que es una novela que me surgió mentalmente a través de una idea, un concepto, y es ¿qué ocurriría si escribo una novela en forma de catálogo de una exposición que no existe, ¿no?, de un museo que no existe, y la novela que estás leyendo, por tanto, tiene el aspecto del catálogo, en este caso, de la exposición permanente del Museo del Siglo XXI. Cada capítulo de Membrana empieza con... Perdón, es que está un poco saturado de información. Empieza con el nombre, con la cartela, ¿no?, de los objetos que hay en esa sala del museo, y con un gráfico que representa esa ausencia o esa presencia imposible, y después se describe parcialmente lo que está en esa sala del museo y se va construyendo una narrativa que, por un lado,
cuenta la historia del siglo XXI, porque es el museo del siglo XXI, y por otro lado cuenta cómo los algoritmos, las máquinas, fueron conquistando la realidad, porque estamos en el museo del siglo XXI que han creado las IAs del año 2100 para contar el siglo en el que vivimos desde su perspectiva de haber suplantado a la humanidad como gestores de la realidad, ¿no? Entonces, como ellos han ganado esta guerra contra nosotros, quieren contar su versión de los hechos y en vez de escribir una novela, lo que hacen es crear un museo que cuenta lo que ha ocurrido entre el 2000 y el 2100 para que entendamos sus motivaciones, su modo de entender por qué tienen que hacer lo que han hecho, ¿no? Encontrar un poco de su voluntad. Para entendernos, habéis leído Solaris de Stanislav Lem, que para mí es una novela clave del siglo XX. En Solaris, Lem imagina a unos humanos que viajan a Solaris, un planeta muy interesante porque hay como dos fenómenos paranormales en Solaris. Por un lado, cuando tú llegas a Solaris, automáticamente aparece alguien de tu pasado, quizá muerto, en el planeta, ¿no? De pronto tú, que has perdido a tu hijo o que murió tu esposa, cuando llegas a Solaris hay un cuerpo que es idéntico a tu hijo o a tu esposa y que habla como esa persona y que es casi esa persona, y es un fenómeno muy raro que ocurre solo en ese planeta. Y por otro lado es un lugar donde hay un océano que parece que piensa y que genera unas figuras increíbles, gigantescas, que son como esculturas de arte contemporáneo. Entonces estos astronautas van a Solaris a estudiar Solaris porque es un lugar muy interesante, pero lo más raro es que prácticamente no salen de la biblioteca donde leen libros de solarística para entender Solaris. O sea, no van a Solaris a conocer Solaris, sino que leen libros sobre Solaris, y eso creo que es una crítica o parodia de la academia, porque se ha convertido en tanta la bibliografía de la solarística que está eclipsando incluso el planeta Solaris. Pues la conclusión de Lem es que Solaris es un otro radical que no se puede comprender, no se puede entender, no se puede dialogar con Solaris. Y yo lo que hago en Membrana es darle la vuelta y en vez de contar la historia desde los humanos que van a entender el museo del siglo XXI, cuento la historia desde las IAs que entienden que la humanidad es secundaria en la historia. Ellas son las protagonistas y los humanos son personajes secundarios de la novela. La cuestión, escribí Membrana, la acabé a principios del año 2019, la dejé reposar y después llegó la pandemia y me llamó Francisco Baena del Centro José Guerrero de Granada y me propuso que convirtiera el José Guerrero en una novela. Sabéis que el José Guerrero se convirtió en un cómic con Sergio García y Max, se convirtió en un disco, espacio de conciertos, fue durante unos meses una sala de cine, en una exposición de comparación entre Buñuel y Hitchcock, y en ese contexto de su proyecto de expandir el museo, Baena quería también convertir el museo en una novela y me encargó ese proyecto. Yo acababa de escribir Membrana, me había dado cuenta, cuando acabé Membrana, se parece un poco increíble, pero es verdad, cuando acabé Membrana me di cuenta de que era una distopía muy oscura, porque lo escribí como arrebatado, sin pensar, de un modo como muy feliz, sin estar reflexionando sobre el contenido de lo que estaba contando. Y me pareció que era interesante, después de escribir Membrana, escribir una utopía, por un lado, y después de escribir una novela en forma de catálogo de exposición, escribir un catálogo de exposición en forma de novela. Me parece que era el modo de que los proyectos fueran complementarios y dialogaran entre ellos. Y además yo quería seguir investigando sobre este mundo. Efectivamente, como dice Domingo, probablemente el museo está en mi cabeza porque estaba haciendo una crónica ensayo sobre el Museo Nacional de Arte de Cataluña en cómic, con Sagar, desde hacía años. Y por tanto, quizá es por eso que se me ocurrió trabajar tanto el espacio del museo. También es verdad que venía trabajando desde hace años la librería y la biblioteca, y el museo es un espacio analógico parecido, cultural.
La cuestión es que sí, Membrana la escribí y después le pedí a un amigo que me hiciera el diseño gráfico que yo había dibujado. Todos los museos es un proyecto que diseñé, ¿no? Y ahí sí que estaría la figura del showrunner o del curador, porque sí que hay un texto que es central, que articula toda la narrativa, pero después hay un trabajo con Rafa Carballo como diseñador gráfico de todo el libro y de toda la expo, con Roberto Massó, que hizo un cómic casi abstracto de 40 páginas, que fue un mural en la sala del museo, y que después ha tenido vida propia y se ha visto en otros lugares. Y trabajé con el Barcelona Supercomputing Center en una visualización de datos con la que acaba el recorrido, y también invité a artistas de todo el mundo a que participaran con instalaciones, con proyecciones, con todo tipo de obras de bioarte y de tecnoarte. El hecho de que se hiciera la exposición, como decía Domingo, le dio al proyecto una dimensión tridimensional, pero es interesante que eso existió y quedan las fotos. En verdad lo que queda es el libro, ¿no? Es algo también muy raro de nuestra época, que finalmente siempre lo que pervive es el libro en papel. Bueno, después de esos dos proyectos me llama, en paralelo a este, me llamó Podium Podcast y trabajé en la primera temporada de Solaris, que es un podcast de divulgación cultural, científica y tecnológica, que parte también de una conversación entre yo y un personaje, que es una IA de un futuro cercano. Ese tipo de diálogo están en los tres proyectos, que son contemporáneos, ¿no? O sea, acabo de escribir Membrana, a los 2 meses empiezo a escribir Solaris, y a los 4 meses empiezo a escribir todos los museos, de modo que son proyectos paralelos. Y Solaris, como decía Domingo, ahora se ha convertido en una newsletter que se llama Solaris, en la cual sigo un poco ese proyecto de difusión o de ampliación de lo que entendemos por periodismo cultural en otros formatos en el siglo XXI. Y ahí en Solaris, efectivamente, lo que hago, porque Solaris viene de un proyecto de libro que no escribí, que era como un ensayo donde yo iba a escoger los 20 conceptos clave del siglo XXI a partir de 20 autores, por ejemplo, cultura de la terapia con Eva Ilús, inteligencia vegetal con Estefano Mancuso, ¿no? Coger 20 autores y 20 conceptos y intentar como hacer un panorama del siglo XXI que involucrara la cultura, la sociología, la ciencia y la tecnología. De ese proyecto, que no desarrollé, nació Solaris, y como decía Domingo, quizás su tema de fondo es la idea de que la inteligencia va más allá como fenómeno de lo humano, y que los demás animales también tienen sus formas de inteligencia y de cultura. Hay algún tipo de inteligencia, si entendemos inteligencia como facultad para resolver problemas, en el mundo de los hongos y de las plantas, y evidentemente esa conciencia de las inteligencias más que humanas ha ocurrido cuando ha llegado la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial va a ser nuestra traductora de otros mundos y de otras inteligencias, y de hecho ya están trabajando, sabéis, en descifrar el lenguaje de las ballenas o en clasificar los dialectos de cada tipo de ave y de cada tipo de mamífero. Solaris habla de todo eso. Después de Solaris se hizo la exposición en José Guerrero, que algunos visteis. Y para mí, de algún modo, la conclusión lógica de ese camino, ¿no? El camino de estos dos libros, era escribir un libro junto a la inteligencia artificial, ¿no? Leyeron en Membrana unos artistas e ingenieros de Barcelona que se llaman Talleres Tampa, me llamaron para conocerme, y ya en la primera reunión surgió la idea de entrenar una red neuronal GPT-2
que era muy nueva, para que escribiera conmigo. Y así creamos a Jorge Carrera Espejo. Fue muy interesante todo el proceso, no lo voy a explicar con detalle, si queréis después sí. Pero fue muy interesante porque el GPT-2 era un tipo de programa que tú te descargabas en tu computadora, un servidor fuerte, y lo entrenabas desconectado de OpenAI, que en aquella época supuestamente era una especie de ONG, aunque ponía ahí Elon Musk y Sam Altman, y tú sospechabas un poco, para trabajar en el diálogo armónico de máquina. De modo que tú trabajabas en tu servidor y entrenamos a Jorge Carrera Espejo con mis libros y con libros de mis amigos y con libros que he leído para que tuviera un estilo parecido al mío. Y lo hicimos sin alimentar a la máquina, sin alimentar al sistema, es decir, conservando la propiedad intelectual de los textos, porque no estábamos entrenando un dataset de OpenAI. En cambio, cuando surge GPT-3 y de Stampa tienen acceso, porque tienen acceso privilegiado por haber colaborado con ellos anteriormente, ya nos obliga a trabajar con un dataset de OpenAI, que era, de hecho, DaVinci, y la parte del libro que está escrita con GPT-3 es con un dataset de una corporación, ¿no? O sea, pasamos de trabajar con una tecnología humilde que tú controlas y que te pertenece, a trabajar en colaboración con una empresa norteamericana que tiene otro tipo de intenciones. De hecho, al poco tiempo sacan el ChatGPT, que es GPT 3.5, y ahora están con el GPT 4, ¿no? Con el ChatGPT, a las 2 semanas, quitan lo de ONG, quitan lo de cooperación para un mundo mejor y se convierten en lo que iban a ser desde el principio, que es una gran empresa que quiere ganar muchísimo dinero con sus negocios, ¿no? Bueno, con los textos que escriben con el GPT-2 y con el GPT-3, siguiendo el modelo conceptual de la escritura automática de André Breton y Philippe Soupault en los campos magnéticos, hicimos un remake de los campos magnéticos que se llama Los campos electromagnéticos, y la verdad es que fue un proyecto muy divertido y muy interesante. O sea, quizás el libro con el que me he reído más en toda mi vida, porque la máquina delira y era muy raro lo que decía, pero a la vez quizá es de los tres sin duda el peor libro en términos estrictamente literarios, ¿no? Porque el GPT-4, que es más avanzado que estos dos, todavía no es capaz de escribir literatura, o al menos de escribir literatura tal como yo entiendo la literatura, con su dimensión simbólica, metafórica, etc. Pero bueno, de algún modo, Membrana fue la tesis, la distopía, todos los museos fue la antítesis, la utopía, y los campos electromagnéticos sería la síntesis, ¿no? En verdad, la realidad no es ni distópica ni utópica, sino que estamos como un funambulista entre esos dos extremos, tratando de algún modo de avanzar sin que se consuma ese tipo de horizontes destructivos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que después de los campos era también coherente escribir Gemelos Digitales, porque en un panorama en el cual domina la distopía, narrativamente, en cine, en series, en literatura, también lo hacen podcasts. El podcast de ficción es curioso, en inglés y en español, pero más en español, el canon de los podcasts de ficción es de ciencia ficción, y en la mayoría hay un sesgo, un signo muy negativo, muy oscuro, catastrofista, apocalíptico, y yo me propuse intentar romper esta tendencia con un podcast que, igual que los campos, no fuera ni utopía ni distopía, ni positivo ni negativo, sino que intentara pensar el mundo de los gemelos digitales con un cierto realismo
y sin caer en los extremos, ¿no? Pues si no lo sabéis, un gemelo digital es una tendencia tecnológica actual muy fuerte que consiste en hacer un doble virtual de algún objeto, cuerpo o realidad, ¿no? Por ejemplo, el doble virtual de un coche, el doble virtual de un cuerpo humano, el doble virtual de una ciudad o incluso de la Tierra. Estamos trabajando en dos gemelos digitales de la Tierra, por ejemplo, para hacer simulaciones y tomar decisiones ante lo que está ocurriendo con el cambio climático, ¿no? Entonces tú tienes el doble virtual de un coche o el doble virtual de una ciudad y con muchos datos, con Big Data, alimentas ese gemelo y puedes simular qué ocurriría si, por ejemplo, en ese cuerpo hay un tipo de tumor, simular tratamientos y tomar decisiones con el cuerpo humano real después de haber simulado en el cuerpo virtual cómo va a afectar esa quimioterapia, esa radioterapia, etc., ¿no? Le he comentado a Domingo que ahora hay un nuevo proyecto fascinante que es crear cobayas, ratones de laboratorio virtuales que permita reducir en un 25% la muerte de cobayas en laboratorios de todo el mundo. Tú podrías usarlos virtualmente para hacer experimentos y eso permitiría que millones de ratones de laboratorio no tengan que morir en ese tipo de experimentación. Bueno, pues con todo ese mundo creé un podcast que por un lado es ensayo, y el ensayo es todo real, y por otro lado es ficción, y es la historia de un periodista que tiene la oportunidad de ir a China, a un lugar donde hay 1000 personas que conviven con sus 1000 gemelos digitales. Eso sería toda la constelación en la que he trabajado estos años. Y hace poco leí el nuevo libro de un escritor argentino muy interesante de ciencia ficción y fantasía, Michel Nieva, que trabaja en la línea de César Aira. Y os quería leer este fragmento que habla del laboratorio. Dice: la ciencia ficción no es literatura, porque la ciencia ficción renuncia a los valores que curan el museo de la literatura, el estilo, la voz propia, la innovación formal, en fuga hacia otras textualidades científico-técnicas. Su material de trabajo no dialoga con la perfecta biblioteca borgiana, inmaculada en su pureza, tan ordenada y previsible que, aunque infinita, ya comprende todas las permutaciones posibles, pasadas y futuras. La ciencia ficción, en cambio, según afirma Le Guin, Ursula Le Guin, opera como una bolsa transportadora, en su acción centrípeta de cualquier laboratorio de saberes y pseudosaberes no literarios que en su carácter científico-técnico son factibles de ser fagocitados, mutados y politizados por esa colección mutante y en construcción. La ciencia ficción, entonces, es menos literatura que arte contemporáneo. Es una provocación dentro de un libro que demuestra que desde Julio Verne, desde Jules Verne, lo que ha hecho la ciencia ficción es, sobre todo, proponer horizontes de futuro que el capitalismo ha desarrollado y ha lucrado con ello, ¿no? O sea, el submarino moderno lo imagina Verne, después se crea y se convierte en una militar o en una industria, ¿no? Y así con decenas de ejemplos de la historia de la ciencia ficción hasta acabar con el metaverso, que, como sabéis, también nace en una novela. Entonces, como respuesta a esa tendencia de la ciencia ficción hacia lo corporativo, Michel Nieva dice que, en verdad, había dos tipos de literatura. La literatura literaria, ¿no?, que es la literatura que se alimenta de literatura, y la literatura mutante, bastarda, que se alimenta de la ciencia y de la tecnología para dirigir, en este caso, la literatura hacia el arte contemporáneo. Evidentemente, mis 3 libros creo que se podrían leer desde la perspectiva, ¿no?, porque trabajan con arte contemporáneo, trabajan con sociología, trabajan con ciencia, trabajan con tecnología, igual que lo hacen los podcasts que os he mencionado. Pero si fuéramos más lejos y siguiéramos esta idea de ir en contra de un pensamiento corporativo,
corporativo y capitalista y buscar otro tipo de formas de pensar la narrativa y la tecnología, la lectura de otro libro reciente, El siglo de la máquina de escribir, de Martin Lyons, me ha hecho pensar justamente en esto que os decía del laboratorio como contexto creativo y cómo las herramientas, las máquinas, condicionan lo que eres capaz de escribir, lo que eres capaz de imaginar. Es un estudio de cómo en el siglo XIX, hacia el 1880, tras una polémica fuerte entre los que defendían la pluma de ganso y los que defendían la pluma metálica, porque los que defendían la pluma de ganso decían que la pluma metálica estaba mecanizando, industrializando la literatura, que ya no se podía escribir con la pureza y con la calidad de antes si cambiabas de la pluma de ganso a la pluma metálica. Después de eso llega la máquina de escribir en 1880 y Lyons analiza la historia de la máquina de escribir que dura un siglo, ¿no? Desde 1880 aproximadamente hasta el 1980, cuando empieza el ordenador personal a ser la herramienta más habitual de la escritura. Es muy interesante cómo la máquina de escribir crea la oficina, crea un nuevo espacio, un nuevo laboratorio sociolaboral, como es la oficina moderna, y crea muchas formas de escritura, ¿no? Agatha Christie, por ejemplo, o bien dictaba, o bien pasaba el manuscrito a una agencia de secretarias que transcribían sus novelas. Hay una extensa tipología de relaciones entre escritura y máquina de escribir, a veces desde la realidad, a veces desde lo manuscrito, transcrito y corregido, ¿no? Cada escritor encontró su ritual o su dinámica o su mecánica, ¿no? Después llega el ordenador personal, por ejemplo, uno de los primeros en usar un Mac es Primo Levi. Después llega Internet. Me acuerdo que en la biografía de Susan Sontag me sorprendió que ella tenía 2 ordenadores conectados a Internet porque no había portátiles, porque si estaba en el estudio, estaba en el comedor, quería poder consultar rápido cualquier cosa en Google. Y después ya llega las redes sociales y la IA, ¿no? Entonces eso me ha hecho pensar en cómo ciertas herramientas o ciertos contextos en ese laboratorio que condiciona tu creatividad me hicieron escribir ciertos libros, ¿no? O sea, yo escribí Los Muertos y Tele Shakespeare probablemente porque existían seriesjunkies.com, ¿no? Porque yo vi muchas series como Lost en la tele, vi series como Los Soprano o The Wire en DVD, pero en aquel momento en España, año 2005, 2006, 2007, el único modo de estar al día y de alimentar el archivo que yo necesitaba para escribir un ensayo como Tele Shakespeare, pues el único que tenía disponible era o bien Series Junkies o bien irme a vivir a Estados Unidos y poder acceder allí en la televisión o en Netflix, que como sabéis era un servicio de suscripción, que tu ordenador ponías la lista de lo que querías ver y te mandaban los DVDs a casa con un sobre de devolución y era todo muy analógico, ¿no? Librerías, es un ensayo que escribí sobre la historia cultural de las librerías. Fue posible en parte gracias a Google Books, porque en aquella época Google Books te mostraba en el navegador principal de Google citas, extractos de libros. Entonces tú podías buscar datos muy concretos de escritores muy concretos y te aparecía de sus biografías la cita a una librería, ¿no? Cuando Google Books cambia y ya no muestra tanta cantidad de páginas por protección de derechos de autor, evidentemente este tipo de mecanismo de búsqueda de información ya no es posible, ¿no? Yo no soy académico en el sentido que no tengo una afiliación y no tengo acceso a la web de la biblioteca de mi universidad porque trabajo en un centro de máster, de modo que cuando ya no pude acceder a ese tipo de búsquedas, cambio mi modo de relacionarme con la propia idea de investigación, ¿no? Mi libro, Barcelona, libro de los pasajes, que es un ensayo de la historia de Barcelona y de sus pasajes,
fue posible porque en aquella época la Hemeroteca del País y de la Vanguardia y del Mundo estaban en abierto y era muy fácil buscar la información, ¿no? Cuando se cerraron, pues evidentemente ya era otro tipo de búsqueda, ¿no? Podías encontrar muchos datos también en Google Books que me fueron muy útiles para este libro. Y ahora estamos en la época de la IA, ¿no? El GPT-4 ya realiza a la perfección, Midjourney y otros programas como DALL-E hacen maravillas como estas fotos del Papa con Anorak. Y quizá el lema que más me interesa, la metáfora que más me interesa, más que Gemini o GPT o Midjourney, es la de Copilot, ¿no? Que es la IA de Microsoft. Me gusta la idea de que copilotamos la realidad y la creatividad con la IA, mano a mano. Y de los lemas, el que más me gusta es el de Runway, que es un modelo de lenguaje muy bueno, de creación de imagen y de vídeo, herramientas para la imaginación humana, ¿no? Yo creo que estamos ahí, o hay que intentar estar ahí. Y por eso me gustaría acabar con un libro que ha mencionado Domingo y con una maestra. Se ha leído mucho Maniac de Benjamin Labatut, que es una gran novela que intenta pensar la génesis o la arqueología de la IA a través de la cibernética y de figuras como von Neumann, que creó las arquitecturas de la información que permitieron el desarrollo ulterior de los sistemas actuales, ¿no? Pero es muy interesante cómo el éxito de Crítica y de Público de Maniac se basa en la creación de personajes históricos, magnéticos, protagónicos, heroicos, torturados, dramáticos, muy humanos. De hecho, la última parte de Maniac es una novela coral escrita, yo diría, desde el modelo de Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes. En la última parte, si habéis leído la novela, se reconstruye las partidas del campeonato de Go que jugó el campeón surcoreano Lee Sedol contra AlphaGo y que sabéis que perdió, ¿no? Y la primera gran partida de la historia de la competencia hombre-máquina fue la de Kasparov con Deep Blue y Deeper Blue. Sabéis que ahí fue cuando perdió Kasparov, a finales de los 90. De algún modo, el siglo XX acaba cuando Kasparov pierde contra IBM en la competición con el ajedrez. Y casi 15 años después, Lee Sedol, en un juego mucho más complejo, como es el Go, pierde con AlphaGo, ¿no? Con una red neuronal que es el estallido de la fase de la IA en la que estamos ahora, ¿no? Sabéis que China, esta partida, dice, bueno, es que era un jugador coreano que juegue contra el campeón chino, juega contra el campeón chino, también gana la máquina, y ahí China decide convertirse en una potencia de la IA. Y esta semana pasada han lanzado sus modelos de lenguaje multimodales y son superiores a los de Estados Unidos, de modo que ahí está, por culpa o gracias a algo, la nueva potencia tecnológica. La cuestión es que, leyendo Modos de existir de James Bridle, que se acaba de publicar en español, pensaba que no deja de ser triste que pensemos la IA en nuestra relación cotidiana desde el punto de vista de la competencia, de la competición, del duelo, del combate, del antagonismo, ¿no? Los dos momentos
más mediáticos, con más impacto social y geopolítico de la relación hombre-máquina fueron competiciones en que un humano se enfrentó a una computadora, ¿no? Y eso ha provocado que el debate social tenga que ver con la suplantación, tenga que ver con la competencia, tenga que ver con la amenaza. Y lo que dice James Riddle es que hay que intentar buscar otras formas de plantear nuestra relación con las máquinas que sea más horizontal, más en red, más colaborativa, más cooperativa. Y de hecho dice que no podemos dejar que sean empresas como Microsoft, como Google, como Meta, que son extractivistas y son verticales, las que decidan cómo nos relacionamos con las nuevas redes neuronales. Y para ello, por ejemplos como lo de los hongos, como lo del mundo vegetal, de la historia del arte y de la cultura, que imaginaron otras formas de crear conjuntamente, ¿no? Yo por eso creo que los campos electromagnéticos apuntan hacia una vía interesante de futuro. Y el hecho de que en mis novelas los humanos no seamos exactamente protagonistas o que mis novelas tengan forma de red y no trabajen en términos clásicos es un buen camino creativo y de futuro. De algún modo la maestra Ursula K. Le Guin me da la razón y si vamos al texto que Michel Nieva cita en el texto que he leído antes, fijaos lo que dice en su libro, en su texto extenso, su ensayo, La teoría de la bolsa de la ficción. La novela es un tipo de relato fundamentalmente no heroico. Por supuesto, el héroe se ha apoderado de ella con frecuencia, siendo esa su naturaleza imperial y su impulso incontrolable, el de apoderarse de todo y dirigirlo mientras promulga decretos y leyes severas para controlar ese su impulso incontrolable de matar. Así el héroe decretó a través de sus portavoces, los legisladores primero, que la forma apropiada de la narración es la de la flecha o lanza, que empieza aquí, va directamente allá y ¡tac!, da en el blanco que cae muerto. Segundo, que la preocupación central de la narración, incluida la novela, es el conflicto. Y tercero, que la historia no es buena si el héroe, no está en ella. Estoy en desacuerdo con todo eso. Personalmente iría aún más lejos y diría que la forma natural, adecuada y apropiada de la novela puede ser la de un saco, una bolsa. Un libro guarda palabras, las palabras guardan cosas, portan significados. Una novela es un atado que mantiene las cosas en una relación particular y poderosa, las unas con las otras y con nosotras. La novela es un laboratorio social y técnico relacional y no el camino del héroe que Julio de Hollywood ha convertido en el único patrón narrativo. Hay otras formas de narrar y la novela es un gran laboratorio para ensayarlas y quizá encontrarlas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Me indican que me voy a acercar un poco para esta parte del diálogo. Vamos a entablar un comienzo de conversación que enseguida va a estar abierto a vuestras intervenciones o a vuestras preguntas o curiosidades. Bueno, muchas gracias. Pues que para las máquinas vamos a recuperar cosas que no habíamos dicho en la presentación, como la importancia del librería, por ejemplo, en esa transición de la biblioteca al museo, que me parece muy importante que recordar. No hemos citado contra Amazon, que también creo que merece la pena ser citada porque no hay muchos escritores, muchos pensadores que tengan ese atrevimiento que tú tuviste en ese momento, ¿no? Y la pregunta quizás puede hilar con esa faceta, creo bien entendida, de activismo cultural, sociocultural que hay en tu trabajo, que tiene que ver con la percepción que haciendo de abogado del diablo puede que algunos hayan tenido en estos dos últimos tres años, con esta casi inevitable manía de colocar, ¿no?, en círculos integrados a los escritores o a los pensadores cuando hay una revolución o hay un cambio de
enseguida citamos a Eco y estamos colocando a la gente entre los integrados y los apocalípticos. Tanto en tus 45 minutos de hoy como en tus libros, incluyendo los campos electromagnéticos, tú dejas clara una conciencia crítica sobre qué hay detrás de estos grandes empujones, aceleraciones, diría yo, tecnológicas, ¿no? La velocidad, dices tú, que es uno de los grandes problemas también. Y al mismo tiempo reivindicas en la estela de Haraway la responsabilidad en el proceso de civilización, ¿no? Esto es algo que a mí me viene una y otra vez cada vez que leo tus cosas. Pero al mismo tiempo te ha tocado hacer diría Pathfinder o algo así, ¿no? No me gusta la palabra gurú, pero oyéndote uno casi siente la tentación de estar haciéndote preguntas prospectivas, como si tú tuvieras algo de esa IA con la que has trabajado, ¿no? Porque hay una ansiedad muy grande, sobre todo en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales cualitativas, por la velocidad a la que este cambio nos está llevando, por nuestra ignorancia de toda esa parte oculta de programación, etc. Y tú has estado ahí desde 2019-2020, o sea, una de tus características que me parecen más loables es esta cosa precursiva de estar atento y estar trabajando muy rápidamente y con mucha seriedad cuando se producen este tipo de novedades, incluyendo las bibliográficas, ¿no? Entonces, claro, repasando algunos de los fragmentos de tu libro, y quería citar también tu intervención hace ya, justo en el momento caliente de marzo del 23, en Hiperconexiones, el decálogo, que recomiendo a todos los asistentes, el decálogo sobre cómo va a cambiar la IA el sistema literario, básicamente. Entonces tú das allí 10 grandes puntos. Algunos de ellos pueden ser bastante preocupantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la traducción, los traductores, etc. Pero en general hay un tono de invitación a asumir este reto. Con lo cual, de manera ingenua, los que tenemos más miedo al abogado del diablo te colocaríamos entre los integrados sin ningún problema. ¿Cómo percibes tú esa coyuntura? Que quizás tenga una respuesta muy sencilla, pero sobre todo pensando en esa invitación hacia tomar esa responsabilidad, teniendo en cuenta que nuestro tamaño de agencia es infinitesimal comparado con Meta, Elon Musk, Google o OpenAI. ¿Qué podemos y debemos, no que podemos, sino que debemos estar haciendo, en términos quizás de para ir más allá de esta carrera de la tortuga y la liebre, ¿no? La primera pregunta complicada. No lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí que veo es que la velocidad de la tecnología se multiplica, pero nuestra velocidad no. Entonces yo creo que hay un reajuste natural de tempos que tiene que ver con el hecho de que la academia tiene unos tiempos, el sistema burocrático y el funcionariado tiene unos tiempos, está el sistema social articulado con ideas como la jubilación o el matrimonio, que tiene unos tiempos, y sí que es verdad que hay muchos divorcios, pero el matrimonio resiste, ¿no? Pese a los cambios sociales y de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que las estructuras están negociando entre ellas unos reajustes. En lo micropolítico y en lo particular, yo diría que lo que hay que hacer es informarse, ¿no? Y además son herramientas muy intuitivas, muy sencillas. Cualquiera en un mes puede saber perfectamente cómo funciona en serio el sistema de prompts y cómo hacer vídeos y cómo hacer fotos y cómo escribir textos con IA y tomar decisiones vinculadas, por ejemplo, por el hecho de que para mí no tiene sentido escribir un proyecto académico para una subvención tú solo, porque es muy árido y hay una parte que la puedes hacer con GPT-4 y que va perfecto, ¿no? Y hay algunos emails que tampoco tienen sentido, y si no eres fluido en inglés, no tiene ningún sentido escribir un email en inglés y estar una hora, si lo puedes escribir en español con GPT-4, traducirlo con DeepL y enviarlo, ¿no? Además, siempre evitar cualquier texto para que no ocurra como estos memes, ¿sabéis? Estos papers que de pronto hay, en medio del paper está algo que copiaron y pegaron de GPT-4 y está ahí en medio del paper.
que además se ha publicado, con lo cual ningún humano revisó el paper, ningún humano realmente lo evaluó y ningún humano lo editó, pero eso sí, a la revista académica cobró sus $1.500 para que publicaran el artículo. Aparte de eso, en términos de las humanidades, yo creo que ha quedado obsoleto el concepto de humanidades digitales. Se está hablando ya de artificial humanities, que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, realmente en términos de análisis de textos, de visualización de datos, etc., se impone el uso de la IA, de modo que estamos, creo, en el tránsito entre las humanidades digitales y las humanidades artificiales, aunque para muchos académicos todavía no existen las humanidades digitales, ¿no? Entonces el tiempo de las mentes y el tiempo de las estructuras es muy, muy distinto del tiempo de la aceleración tecnológica. Hay un terreno de negociación muy interesante. Por otro lado, como tú has dicho, yo me siento un autor bastante realista, porque el mundo contemporáneo, más o menos la mitad, pasa por pantallas, ¿no? Es decir, nuestras vidas cotidianas pasan por WhatsApp, pasan por el email, pasan por Google, pasan por Netflix, pasan por dispositivos. Hay muchas parejas que se han conocido en Tinder, muchas amistades que se basan en el chat. Trabajamos por Zoom, es decir, para mí más o menos en la mitad del mundo de la realidad cotidiana ya es virtual. De modo que mis libros y mis proyectos lo que hacen es representar naturalmente esa especie como de realidad híbrida o cyborg en la que habitamos, ¿no? Entonces lo que habría que es revisar hasta qué punto el realismo literario más clásico está sabiendo representar la realidad o se ha quedado en una especie como de fantasía. O sea, para mí el realismo más clásico es literatura fantástica, porque no está representando la vida del mundo, y los relatos que sí que incorporan esa dimensión son realmente realistas. Y con el tema de la prospección, a mí lo que me interesa es intentar detectar en el presente zonas, laboratorios con futuro, ¿no? Entonces, cuando empecé con este proyecto, sin saberlo, había tres tendencias tecnológicas fuertes. Una era el metaverso, otra era lo cripto, ¿no? El NFT, y otro era la IA generativa. Y tuve suerte, porque yo podía ahora estar con un metaverso en el que hubiera gastado un montón de dinero y no tuviera ningún tipo de repercusión, y nadie supiera que existía, o haciendo NFTs, con lo cual hubiera sido un desastre, porque sabes que ha naufragado todo el mundo de las NFTs, ¿no? Entonces también es un poco la intuición de los vientos del futuro, pero insisto que son puro presente. O sea, los gemelos digitales ya existen, el GPT-4 ya existe, es presente, es realismo, es realidad, es contemporáneo, ¿no? Sí, otra de las cosas que dices, ¿no?, es que en ese decálogo que como más adelante es bueno, la inteligencia artificial no es nueva como concepto, es un concepto, decíamos, que es problemático. Tú tienes un concepto amplio de la inteligencia que incluye especies vegetales y especies animales no humanas. Aquí cuestiona que hay elementos de inteligencia emocionales, elementos de inteligencia relacionados con la autoconciencia, etcétera, que nos llevarían a recomendar la no utilización de la palabra inteligencia para inteligencia artificial, de plano, ¿no? Pero más allá de eso, que es una especie de reacción a lo que decías también, estaba releyendo, como tú has dicho, ¿no?, en esos textos que tenemos que asumir, claro, tú lo haces con una naturalidad que a nosotros nos asusta, y digo nosotros, ¿no?, nos asusta un poco, y tenemos que pasar de pensar que las herramientas de IA están ahí para corregir y ayudarnos y editarnos, y nosotros vamos a pasar a ser los editores y correctores y ayudantes de lo que ellos generan, ¿no? Este es un salto social grande de asunción que tiene que ver con una posición que no es mayoritaria, que es ir más allá de las consecuencias peores del antropoceno, ¿no? Es decir, tú serías uno de los pensadores
que está pensando ya desde una posición totalmente descentrada de lo humano, llamémosle posthumana, en el buen sentido de la palabra, no transhumanista, sino posthumana. Y por tanto, habría que asumir eso, ¿no? Tú de hecho terminas uno de tus textos diciendo, bueno, hay que jugar, hackear, pero son ellas las que están jugando con nosotros. O sea, también tú dejas abiertas ventanas a que no podemos, a que la hermenéutica de las sospechas, si podemos llamarla así, que es una herramienta muy antigua, que debe seguir formando parte de nuestro acercamiento a la tecnología. Yo me siento muy incómodo con lo de pensador porque no tengo formación filosófica sólida. Me siento más bien un escritor o crítico cultural. Y lo que intuyo a ese respecto es que sí, es muy probable que con el GPT-6, digamos, dentro de más años de lo que pensábamos, porque el GPT-4 todavía está ahí y todavía no es muy mainstream y hay que pagar, de modo que tampoco van a lanzar nuevos productos sin que esté totalmente... Hoy leía que en China sí que ya es cotidiana la IA. O sea que hay 600 millones de chinos que usan todos los días programas de IA. Algo que no ocurre en Occidente. Y en ese cambio, ¿no? Con el GPT-6, pongamos, ¿no? O con un programa de texto a vídeo, en el caso del cine, en ese cambio de paradigma sí que, digamos, si ahora en un texto, digamos, ¿no? El 10% del proceso es de conceptualizar, pensar, investigar el texto. El 80% es escribirlo. Y el 10% final es editarlo, corregirlo. Con la IA eso cambia radicalmente y el 20%, si es un texto o una película o una obra de arte potente, el 20-30% es de conceptualizar, diseñar los prompts, hacer la investigación, diseñar el proyecto. El 10% es de generación, porque en unos minutos o unas horas ya tienes todas las imágenes, todo el vídeo, el texto. Y el 30-40% final es de edición, ¿no? O sea, cambia radicalmente lo que hemos entendido por creación, por producción, durante milenios. Pero eso me parece que, no sé, tampoco es... ¿No te preocupa? No, Realmente. no me preocupa. No me preocupa porque si te voy a dejar de escribir, dejaré de escribir. El mundo no necesita mis textos. O sea, hemos creído durante unas décadas, ¿no? O unos siglos, porque el ego se ha puesto en el centro de que el mundo necesita nuestros cuadros, nuestras películas, nuestras novelas. En verdad, no es así. Como dice Benjamin Bratton, además, lo que es insostenible ecológicamente es nuestra necesidad de autoexpresarnos. Es decir, lo que está consumiendo más agua, más recursos naturales, es almacenar en la nube, que no es nube, sino que son macro servidores, nuestras fotos, nuestros emails, nuestros textos, nuestros posts. Es insostenible que todos estemos todo el rato publicando cosas y enviando los mensajes. Eso tiene un coste ecológico mayor que el de los coches con la contaminación de sus gases, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, primero, que la IA es, como dicen mis personajes de membrana, superhumana, porque se han entrenado, han sido creadas por humanos, evidentemente, y se han entrenado con un capital cultural gigantesco humano. Y por otro lado, los humanos no somos inocentes. Es decir, hay quien se escandaliza porque va a haber libros publicados que han sido escritos con IA, ¿no? Bueno, llevamos siglos publicando libros escritos por personas que están en la sombra, que han cobrado una miseria para que el que figure en la portada, que es famoso, tenga muchísimo dinero, ¿no? O sea, hay muchos libros publicados en librerías de cocineros, de futbolistas y de cantantes que han sido escritos por personas que no están en los créditos, ¿no? Entonces nos escandalizamos porque no se va a decir que esto fue escrito con IA cuando es una práctica muy común entre los humanos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hay cuestiones éticas que ahora estamos como demonizando porque vienen de la IA, pero en verdad las patentamos, las inventamos nosotros y ya forman parte del ecosistema cultural, ¿no?
Y el problema de la automatización, si lo ves con frialdad, se inventó en la academia. O sea, los papers están automatizados. Hay que publicar 3 papers por año, te da tiempo de investigar, pensar, crear algo original, te automatiza y reproduce lo que se espera de ti para publicar en la industria de la academia, ¿no? O sea, que no es casual que el GPT-4 escriba muy bien un paper, porque es el sistema de escritura más codificado de los que había en su dataset, ¿no? Entonces yo creo que habría que ser autocríticos antes de demonizar, y que de algún modo demonizamos para no aplicar el espejo hacia nosotros mismos y ver nuestra responsabilidad en lo que está ocurriendo. Última pregunta antes de abrir el diálogo. Por el sonido y el podcast. El salto al podcast yo creo que ha sido muy importante en tu trayectoria como escritor y como creador. No creo que la pregunta sea demasiado generalista, pero ¿qué dirías que hay diferencial en lo que te ha dado? Y pienso en el concepto también de escucha, ¿no? Que te ha dado el hacer ficción y no ficción a través del formato medio podcast. La diferencia es que mis libros los escribo con total libertad, porque quiero, y sin pensar en ningún tipo de lector. Para mí la ficción es muy egoísta. En cambio, el podcast o la serie Book Lovers, o incluso la newsletter, que también la hago porque quiero, pero que sí tiene una función más de divulgación, tiene que ver con la voluntad de comunicar, ¿no? La no ficción creo que es más generosa y la ficción es más egoísta. Por otro lado, el podcast o la serie de televisión, Book Lovers, no se puede hacer sin dinero, ¿no? La literatura tiene una gran ventaja y es que puedes escribirla en tu tiempo libre y sin ningún tipo de remuneración. De hecho, todo el sistema editorial se basa en que somos muchos los que queremos escribir y publicar, y en verdad no nos pagan las horas que dedicamos a los libros, ¿no? En cambio, el podcast, como es un trabajo en equipo y pertenece a una industria, precisa un presupuesto previo, una negociación y de hecho a veces es un encargo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gran aprendizaje para trabajar en equipo, el podcast o las expos, las exposiciones, y también ha sido un aprendizaje de cómo llevar a alguien a través de un canal que no sé, que yo conocía, ¿no? Yo conocía el equipo de comunicación muy rara que estableces cuando lees un libro con el autor, ¿no? Porque cuando tú lees un libro, lo lees con tu voz interior, te suena con tu voz. En cambio, el podcast suena con la voz del actor o la actriz o del host, ¿no? del locutor. Entonces, ha sido muy interesante llegar a mis lectores con mi voz, ¿no? A mí mi voz me suena horrible, no me gusta nada mi voz. Yo no quería hacer podcast leído por mí, pero como era no ficción y era muy personal, tuve que aprender a locutar y a trabajar con audio, y descubrí que el tipo de complicidad que se crea con quien te escucha, al llegar con un canal como el oído, con auriculares, es muy íntimo y es muy bonito, ¿no? Además, Solaris se lanzó en la pandemia. Entonces fue un podcast que mucha gente de todo el mundo escuchó para estar menos solo y para entender lo que estaba pasando, ¿no? Porque el mundo estaba muy loco y buscábamos todo sentido. Entonces me encuentro con gente que viene a mis presentaciones de libros y me dice que me descubrió por Solaris. Yo creo que eso es también muy interesante, ¿no? El podcast llega desde otro lugar. No obstante, Solaris es un podcast muy imperfecto porque yo no sabía todavía diseñar podcast, y el podcast donde creo que sí que aporté fue en Ecos, porque Solaris es un podcast que puede haber sido un libro, porque no está pensado como escritura de sonido, está pensado como escritura literaria. Y en Ecos, en cambio, lo que hablo, lo que menciono, lo que comento, siempre tiene una correspondencia sonora a través de música, de arte sonoro o de bioacústica, y es una exploración del mundo sonoro a través del sonido. Y esa es la gran elección del podcast, ¿no? El podcast es escribir con sonido. No es escribir con palabras, es escribir con sonido. Las palabras solo tendrán sentido si suenan bien, ¿no?
Entonces yo en Solaris a veces escribía palabras o nombres impronunciables. En un podcast no puedes escribir nada impronunciable. Una novela sí, porque es una lectura mental, pero el podcast tiene una dimensión auditiva muy fuerte. Para mí ha sido un gran aprendizaje y quiero seguir haciendo podcast. Televisión, si dejo de hacerla no pasa nada. Es interesante, pero no me aporta efectivamente al nivel que me aporta el podcast. No hemos mencionado que Jorge dirigió, ¿no?, la serie Book Lovers y también participaste como parte del equipo del último programa De Ovejas Eléctricas con Berto de Romero. Ovejas Eléctricas con Berto Romero como sección, ¿no? O sea, hay pocos medios que no. El videojuego, me falta el videojuego. Bueno, abrimos los últimos 15 minutos, por lo menos, 20 a preguntas desde el patio. ¿Nieves? La primera. Sí. Yo quería preguntarte, cuando hablabas del género digital, bueno, por supuesto, porque cuando salió, me acuerdo que se estaba hablando mucho del libro de Naomi Klein de Doppelganger. ¿Conoces qué? Podcast. Sí. Fue un momento que surgió de varios sitios al mismo tiempo esta idea, ¿no? Y que se habla de eso, de que tenemos, yo lo he puesto como ejemplo en alguna clase mía, tenemos relatos de un gemelo digital deformado, un espejo deformante que es Internet, ya de por sí, ¿no? Y luego pues nos podemos encontrar gente, pues, en este libro de Klein ya habla de cómo la confundían con otra persona que era su puesto radical. No sé si tenía algo que ver. Y luego, ya has hablado sobre ética y inteligencia artificial, y realmente es algo que a mí me preocupa mucho, quiero decir, porque hay usos en los que desde luego va a ser excelente y hay cosas que no vale la pena por hacer un dibujito X un rato tirar tantos litros de agua. Yo realmente tengo un problema grande ético con la inteligencia artificial respecto a eso. Ya se habla un poco sobre ello, pero no sé si quisiera profundizar más porque realmente a veces se nos olvida, hablamos de la inteligencia artificial en abstracto, no sé si me sigues, pero en realidad son corporaciones, lo que otras veces se ha hablado de las corporaciones de la televisión, pero realmente lo que hay son corporaciones detrás, ¿no? Y luego lo de los libros, yo me acuerdo que el año pasado nos reíamos porque se llenó Amazon de libros escritos por inteligencia artificial y fueron contestados por bots a su vez, que los ponían muy bien, nos estamos riendo de la cosa recursiva, de que ya estaban los libros y los críticos y los comentarios sobre los libros también. ¿Sabes que Amazon limitó, no sé si a 30 libros o 15 o 30 libros, los que puedes publicar por día? Porque una señora publicó 3.500 en un día. Y claro, en verdad es una estafa. O sea, tú publicas 3.500 libros en un día con títulos como Hazte millonario con no sé qué, o Cómo aprender a escribir con GPT-4, o El horóscopo resumido, y los pones a $1. Si vendes uno de cada libro, son $3.500, ¿no? O sea, es una estafa. Es igual que los emails escritos con GPT-4 en 40 idiomas de que has heredado de un príncipe africano una quiraquina. Entonces hay un punto de estafa y Amazon ha creado el ecosistema durante 25 años para ese tipo de estafa. Amazon ha impulsado la autoedición como estafa, ¿no? Hay un caso de éxito: de cada 3 millones de libros en Amazon hay uno que vende, y eso hace que mucha gente pague por publicar y poder olvidársela. Entonces, como que hay como unas fases que han creado el ecosistema actual y que se pueden rastrear desde los 90 con la serialización hasta los 2000 con Amazon y con las redes sociales, hasta actualmente con la IA. Efectivamente es ecológicamente sostenible y efectivamente es muy preocupante que lidere la carrera espacial, lidere el coche automático, lidere la IA generativa alguien fascista como Elon Musk, ¿no? O Alman, que está con una cabeza. Están todos acabando. Yo siempre digo que me parece
absurdo que la UNESCO, la ONU, los estados de la Unión Europea no crearan redes sociales públicas en la segunda década del siglo, cuando ya se veía que eso iba a más y que hoy día no haya una decisión fuerte, ¿no? Siguen ahí con la supercomputación, siguen ahí con muchos temas de investigación científica, pero no con la IA, y yo creo que habría que dar un paso al frente y hacer una inversión multimillonaria desde la Unión Europea y las redes de universidades públicas para encontrar alternativas a eso, que no es un monopolio, porque insisto, viene China con mucha fuerza, y ahí está el gran tema, ¿no? ¿Qué alimentas, el imperialismo norteamericano o el chino, ¿no? TikTok ya nos mostró, habéis visto este informe que se filtró hace 2 días sobre TikTok, que es igual que el que se filtró hace 5 años de Instagram. O sea, saben que crean adicción, saben todo, saben que es terrible para los niños, lo saben todo, y no obstante no hacen nada, ¿no? Se repite un patrón delictivo desde que Mark Zuckerberg robó datos en Harvard para crear el pre-Facebook hasta ahora. El patrón delictivo criminal se repite en todas las redes sociales y en todos los modelos de IA. ¿Has leído el Atlas de la IA de Kate Crawford? Sí. Ahí se explica cómo los datasets con los que se entrenaron las IAs en las universidades también fueron extraídos de un modo ilegítimo. O sea, se crearon datasets en proyectos académicos que se vendieron a las empresas tecnológicas, y ahí hubo un trasvase que también fue eso. Durante años se ha podido hacer investigaciones luego en tesis doctorales con Twitter y con Instagram, etc. Ahí estaría también el otro tema conectado con la pregunta de nivel, que no ha salido previamente, que es el de los derechos de las obras que son sampleadas y que son deglutidas, canibalizadas y tal por... Sí, hay un gran debate ahí, y ahí, por un lado, de fondo, una necesidad de reconsiderar los derechos de autor, porque está obsoleto la ley, y por otro lado, la pregunta ahora clave quizá es si la demanda del New York Times y la demanda de Rowling y George R. R. Martin, etc., es, primero, si van a fallar a favor o en contra, según la tradición o según este conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos. Porque claro, si Estados Unidos protege a los autores y China no, China va a ganar la carrera de la IA. Y 2, si realmente es un tema legal o en verdad están negociando. Pero si el New York Times en verdad no quiere ganar el juicio, sino llegar a un acuerdo según el cual OpenAI le pague muchísimo dinero por usar su corpus para entrenar la IA, ¿no? Entonces, en Estados Unidos sabes que los juicios a veces son otro modo de negociar. Entonces hay que ver qué está pasando realmente. A mí se me escapa por completo. La semana que viene doy una charla en Barcelona, en el MEC, y al cabo de un mes invitamos a Clara Ruiz Pérez de Azcárate, que es experta en esto, y le voy a preguntar para ponerme justo en día de qué está pasando con este modelo. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias, porque yo creo que voy a hablar de ti por primera vez en un podcast sobre perdidos, que soy una marinada, pero la pregunta. Un poco recuperando lo de los temas de los recursos naturales y así, ¿no resulta como un poco paradójico que pensando en la cooperación con las inteligencias artificiales y querer expandir como nuestra creatividad y nuestra capacidad de creación, al final eso vaya a terminar funcionando como una especie de cuello de botella, gastando recursos naturales y tal, hacia que los humanos y por ende las inteligencias artificiales pasemos a dejar de estar y a ser inútiles, precisamente por eso de las otras inteligencias naturales que sí que podrían seguir sobreviviendo, aunque la Tierra no sea un lugar habitable para nosotros. No sé si me he explicado. Yo creo que el problema de la sostenibilidad es un problema claro,
Y este libro de Kate Crawford, donde dice que la IA no es ni inteligente ni artificial, ¿no? Porque no piensa y porque no es artificial, sino natural, está basada en minerales y en agua. Kate Crawford y Braden Joyner tienen dos obras que, si no conocéis, os recomiendo mucho. Una es me parece para ir cerrando porque es una... ¿La tienes apagado ahí manualmente? La apaga. La he apagado yo cuando la encendí. O ya al cabo de los minutos. Pues es una lástima porque, o sea, por eso yo como final proyectaros esto, si no conocéis la anatomía de un sistema. Estuvo en mi expo del José Guerrero. Magic Touch. Porque no entiendo por qué se ve así. Estuve en mi expo de José Guerrero y es justamente una visualización de datos que te explica todo lo que se pone en funcionamiento cada vez que usamos, bueno, que usa incluso Amazon y Alexa. Amazon Alexa. Se llama Anatomía de un sistema de IA y es una obra de ellos dos que está en el MoMA, la compró en MoMA y está aquí gratis, se puede descargar y se puede leer. Es un paper. Ellos trabajan en formato paper académico, pero con dimensión visual. Y aquí se ve claramente esto, ¿no? Que es totalmente insostenible por la cantidad de litio y de tierras raras, etcétera, que hay que utilizar. Y Taller Estampa ha hecho su propia obra, que es de la anatomía de una IA generativa. Está en su web y está en la web de la revista de la Universidad de México, de la UNAM. Y ahí también se ve lo mismo, pero exactamente cómo se entrena y cómo se utiliza una IA generativa, desde la gente que etiqueta hasta el cable submarino, todos los elementos que están con eso. Pero en la nueva obra de Braden Joyner y Kate Crawford, que yo pude ver por suerte en Milán, en la Fundación Prada, va más lejos. Esto se va a poder ver en Barcelona el año que viene. Va más lejos y se llama Calculating Empires y es una historia de la IA desde el siglo XV hasta ahora. Es una obra alucinante. Yo la vi en físico, pero si la veis ahí, que hacéis zoom, es una historia desde el Renacimiento hasta ahora de todos los dispositivos, mecanismos de conocimiento académico, social, técnico y científico que llevan a lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Desde la invención de la perspectiva en arte, digamos, hasta el imperialismo, hasta el zoológico, hasta el museo de arte, todas las estructuras de conocimiento que nos llevan a donde estamos. Entonces, es muy interesante para responder a tu pregunta hacer una arqueología para intentar adivinar hacia dónde vamos. Pero estamos siguiendo el patrón imperialista, que es extractivismo, saqueo, colonial, robo. Ahora robamos datos en vez de robar oro de Perú. Pero seguimos en un patrón que ya llevamos en el 5 siglos desde que España conquistó América y que no cesan. Para bien y sobre todo para mal. Una última pregunta, Mauricio. Vale. Retornando al tema de la inteligencia como tal, como concepto, ambos precisamente habéis aludido a ese concepto que nos viene ya desde Turing de la inteligencia es un mecanismo de resolución de problemas. ¿Estás de acuerdo con esa premisa? ¿Cómo te relacionas? No sé si conoces el libro este de Larson, El mito de la inteligencia artificial, en el cual combate con bastante animosidad este concepto y dice que precisamente para que la inteligencia artificial evolucione de una manera más parecida a nuestra inteligencia, de alguna so to speak, debería introducir unos conceptos de abducción que tienen
otras cuestiones en medio que no son tanto esa resolución de problemas, recuperando la metáfora del ring, que es una punta de flecha, una punta de lanza en vez de un saco. No sé qué opinión te despiertas con Yo eso. cuando lo he pensado, cuando lo he dicho, me refería más bien a cómo se usa en neurobiología vegetal, que es la idea de que una planta resuelve muy bien todos los problemas, ¿no? Para alimentarse, para crecer, no tanto en esa visión más de la IA como máquina de calcular, que es problemática, porque efectivamente son monstruos matemáticos, pero eso no asegura que tengan lo que podemos llamar inteligencia. A mí me interesa mucho, ¿has leído Planta Sapiens de Paco Calvo? Seix-Barral publicó hace unos meses un libro que se llama Planta Sapiens, de un filósofo de la ciencia de Murcia, Paco Calvo, que lo publicó en inglés y lo ha traducido en español, y él dirige en Murcia el laboratorio de la inteligencia mínima, ¿no? Y entonces lo que él analiza es la inteligencia no desde arriba hacia abajo, es decir, hombre, IA, ballena, pulpo, hasta llegar a árbol, hongo, sino de abajo para arriba, ¿no? Entonces, analiza cómo hay enzimas, bacterias, microbios, que si su trayectoria es esta, y aquí hay azúcar, cambia su trayectoria para buscar el azúcar, ¿no? Entonces ahí debe haber una idea de la inteligencia vinculada con el deseo, ¿no? O sea, desean las bacterias, ¿no? Desean los microorganismos, son inteligentes. Y es súper interesante darle la vuelta, ¿no? Porque efectivamente hay que ampliar, y esa definición, que es una entre muchas de inteligencia, nos lleva a un mundo mecanicista y de automatización que no es el modelo. Yo cuando lo he dicho pensaba en Mancuso y no pensaba en la calculadora. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta así irremediablemente urgente, vamos a cerrar aquí agradeciendo a Jorge esta mañana tan estimulante como siempre. Jorge además se define como crítico cultural, es alguien que sabe bien lo que es la inteligencia colectiva y yo quería agradecerte particularmente ese concepto de compartir todo ese trabajo por múltiples canales, constante y sin desmayo, que es abundante y que tenemos que reconocer y tenemos que agradecer. Y agradecer a la facultad, al departamento, a nuestra directora también, el departamento de literatura. Es que entró después de mi presentación. Aparte de que hay que durante mi presentación. Hay que mantener cierta imprevisibilidad. No podemos controlarlo todo. No sé de qué signo eres tú, pero Virgo, igual que yo, pero con Virgo no se puede controlar. De María Ángeles Grande, con el que he diseñado esta mañana y la investigación específica sobre